con el enfoque de los efectos poderosos. Estos estudios surgen con la Primera Guerra Mundial, cuyos acontecimientos captaron gran atención de parte de los periódicos y revistas, que eran los medios de comunicación masiva de la época. A través de ellos y otros medios como carteles y panfletos, las poblaciones de diversas partes del mundo recibieron un bombardeo de mensajes patrióticos que incitaban a participar en la guerra. De esta forma, los medios jugaron un papel activo, haciendo campaña a favor de la guerra, bajo el argumento del patriotismo, lo cual sirvió para que muchos hombres se enlistaran por voluntad propia en el ejército. Cuando estalló la guerra, ambos bandos, las potencias centrales y los aliados, hicieron un despliegue de propaganda a través de los medios de comunicación como nunca antes se había visto. Esto llamó la atención de los estudiosos de la época, quienes se interesaron en analizar la propaganda de guerra y sus efectos en las personas, llegando a la creencia de que la propaganda influenció fuertemente en el apoyo que las personas y los soldados tuvieron a favor de la guerra, considerando que la comunicación de masas tenía un enorme poder persuasivo. A esto se le conoce como el paradigma de los efectos poderosos. Un estudio importante sobre el impacto de la propaganda durante la Primera Guerra Mundial fue desarrollado por Harold Laswell en el año de 1927 y publicado bajo el título Técnicas de propaganda de la Primera Guerra Mundial, del cual nace el denominado modelo de la bala mágica o aguja hipodérmica. En este modelo, los medios eran vistos como disparadores de mensajes directos, inmediatos y poderosos hacia la audiencia. En otras palabras, los medios fueron vistos como una poderosa herramienta para persuadir a las masas. El nombre de aguja hipodérmica fue asignado porque básicamente el emisor usa los medios para inyectar mensajes en el público, el cual es percibido como pasivo y casi incapaz de resistirse. Esta teoría también se la conoce como la bala mágica, cuya metáfora es básicamente la misma. Un emisor dispara su mensaje al cerebro del receptor a través de los medios de comunicación. Otro ejemplo que fue utilizado por los académicos de la época para respaldar esta teoría fue el caso de un radioteatro emitido en 1938, cuando el joven director de teatro Orson Welles llevó a las cabinas de radio la obra La Guerra de los Mundos, ocasionando el pánico en un buen número de ciudadanos, quienes pensaron que una verdadera invasión de extraterrestres estaba ocurriendo. Se dice que los periódicos informaron que miles de personas huyeron asustadas, e inclusive algunos se quitaron la vida, con lo cual se comprobaba el efecto poderoso de los medios. Sin embargo, años más tarde esta idea fue rebatida por otros científicos, quienes catalogaron eso como una exageración. Por ejemplo, una investigación desarrollada por el psicólogo Hagley Cantrell reveló aspectos como que la transmisión fue escuchada por aproximadamente 6 millones de personas, de las cuales solo 1 millón entraron en pánico. Esto llevó a la pregunta de por qué unos entraron en pánico y otros no. La investigación reveló que una serie de factores personales jugaron un papel preponderante en esto. Por ejemplo, las personas que tenían mejor nivel de educación y sentido crítico fueron menos susceptibles a creer que la invasión era verdadera. Por otro lado, los individuos con profundas creencias religiosas y mayor inestabilidad emocional fueron más propensos a entrar en pánico. Esta idea de que los mensajes de los medios no afectan a todos por igual fue la base para el surgimiento de un nuevo paradigma, el de los efectos limitados, el cual analizaremos ahora. Para estudiar los efectos limitados, hay que considerar que los estudios de la comunicación realizados durante las décadas de los años 20 y 30 consideraron a las personas como individuos pasivos, fáciles de manipular y aislados de su entorno social. Años más tarde, aparecieron estudios que se oponían a esta idea. Por ejemplo, la propaganda de la Primera y la Segunda Guerra Mundial volvió a ser analizada desde otra perspectiva. Investigadores como el destacado psicólogo Carl Hoagland advirtieron que los miembros del público con frecuencia no eran pasivos. Al contrario, eran capaces de seleccionar los mensajes y bloquear los intentos persuasivos, en especial si sabían de antemano que se les estaba intentando persuadir. Esta es la llamada teoría de la inoculación, cuya idea central es que un público más preparado está en mejores condiciones de resistir la persuasión. Otros estudios se desarrollaron en la década de los 40. Uno de ellos fue liderado por Paul Lazarsfeld y publicado bajo el nombre The People's Choice, la elección del pueblo.
cuyos resultados se resumieron en la hipótesis del flujo de comunicación de dos pasos, según la cual los mensajes primero fluyen de los medios a los líderes de opinión, quienes los procesan y luego los transmiten a sus seguidores. Además, se puso en duda la idea de que los medios tenían efectos poderosos en la audiencia. Contrario a esto, se dijo que lo que los medios hacían era reforzar o cristalizar predisposiciones que ya existían en las personas. El paradigma o enfoque de los efectos poderosos de los medios fue descartado e investigadores como Lazarsfeld propusieron en vez de él la teoría de los efectos mínimos, dentro de la cual los medios de comunicación son solo una de las muchas variables que influyen en una persona, la cual muchas veces ni siquiera es la más influyente. Además, se defendió la idea de que las personas son más propensas a ser persuadidas por los grupos sociales a los que pertenecen, y por lo tanto el uso de los medios y su influencia debería estudiarse desde este punto de vista. Es decir, sin ver al público como uniforme y pasivo, sino teniendo en cuenta los elementos del público y considerando que los efectos pueden variar de una persona a otra y de un grupo a otro. La idea de los efectos mínimos se puede resumir en una famosa cita del politólogo y comunicólogo Bernard Bergson, quien manifestó que ciertos tipos de comunicación sobre ciertos temas presentados a ciertos tipos de personas en ciertas condiciones tienen ciertos efectos. De esta forma, el paradigma de los efectos mínimos fue ganando popularidad, reemplazando al paradigma de los efectos poderosos. Sin embargo, años más tarde ocurrieron dos cosas que provocaron la aparición de un nuevo paradigma dentro de los estudios de los medios de comunicación. La primera fue el surgimiento de nuevos estudios sobre el Holocausto nazi, los cuales trataban de explicar por qué tantas personas callaron y hasta apoyaron las atrocidades realizadas durante el reinado de Hitler. La segunda fue la aparición de un nuevo medio de comunicación masiva que transformó el entorno mediático y la vida de las personas como ningún otro medio lo había hecho antes. Estamos hablando de la televisión. Estos acontecimientos motivaron a los científicos de la comunicación a realizar nuevos estudios que dieron como resultado el paradigma de los poderosos efectos indirectos, según el cual los medios sí son poseedores de un gran poder de persuasión, pero este se logra de manera indirecta y a largo plazo gracias a factores como la exposición prolongada y repetida de mensajes. Dentro de este enfoque aparecen teorías como la agenda setting, la cual puede resumirse en la idea de que los medios establecen cuáles son los temas importantes que predominan dentro de la opinión pública. Esta es una de las teorías de la comunicación más importantes en torno a la cual todavía se siguen desarrollando muchos estudios.